Rápidamente nos vamos al tema de Cuba. El día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a las importaciones de cualquier país, obvio incluido México, que venda o suministre petróleo a Cuba. Esto llega en un momento en el que el envío de petróleo de México a Cuba era un tema en todos los medios de comunicación y justo cuando la presidenta había explicado bien el mecanismo que es petróleo que Pemex acuerda con instituciones de gobierno de Cuba, pero hay otra vía en la que México envía petróleo a Cuba por cuestiones humanitarias. ¿Qué fue lo que se anunció en la Casa Blanca? Bueno, se argumenta que esta medida está destinada, dicen ellos, a proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos de las acciones y políticas malignas del régimen cubano. Esta orden le permite a la administración Trump imponer aranceles adicionales a aquellos países que provean el hidrocarburo a la isla. Los responsables de velar por el cumplimiento de esta nueva política serán los encargados de la Secretaría de Estado y de Comercio. En el documento se detalla lo siguiente. El secretario de Comercio, en consulta con el secretario de Estado y cualquier otro funcionario que el secretario de Comercio considere apropiado, determinará si después de la fecha de entrada en vigor de esta orden, un país extranjero vende o provee, directa o indirectamente, petróleo a Cuba. El presidente también tendría las facilidades de modificar la orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. Trump aseguró que esta orden ejecutiva está orientada a contener el régimen cubano, por lo que él llama su apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro, no sé en qué mundo vive este señor, la seguridad y la política exterior de Estados Unidos. De acuerdo con el documento, el presidente agregó: considero que las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba amenazan directamente la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Las políticas, prácticas y acciones del gobierno de Cuba están diseñadas para perjudicar a Estados Unidos y apoyar a países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malintencionados que buscan destruir a Estados Unidos. Por otro lado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó la mañana de este viernes a este anuncio de la Casa Blanca de imponer aranceles a quienes suministren petróleo a Cuba y aseguró que lo que quiere Trump es asfixiar la economía cubana. A través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: bajo un pretexto mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercian petróleo con Cuba. ¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? ¿Dónde están los que aburren con sus falsas historias de que es un simple embargo en el comercio bilateral? Y termina Miguel Díaz-Canel: esta nueva medida muestra la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. Este último párrafo no tiene desperdicio. Es una nueva medida que muestra la naturaleza fascista, criminal y genocida de quienes hoy están al frente de Estados Unidos. Afortunadamente, también esta mañana la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque es serena, también cuidando los intereses de México, es clara. Le preguntan a la presidenta sobre este tema de Estados Unidos, este nuevo decreto, y la presidenta dijo que México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos. Alertó, y esto es muy importante, que la aplicación de aranceles podía desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales y también la alimentación del pueblo cubano. Es decir, lo más básico, lo más fundamental, y eso es lo que busca hacer Estados Unidos con este decreto. También adelanta que ya México buscará las distintas alternativas para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, sí cuidando los intereses de México, pero que pues somos conscientes del momento que atraviesa la isla y que es tradición de México ayudar a sus demás compañeros de región. Vamos a escuchar cómo fue que lo comentó la presidenta.
Qué bueno que lo preguntas. Preparé una declaración en este sentido, la voy a leer. Número 1, México reafirma de manera inequívoca el principio de soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos, pilar fundamental de nuestra política exterior y del derecho internacional. 2, la aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano, situación que debe evitarse mediante el respeto al derecho internacional y el diálogo entre las partes. 3, he instruido al secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos a fin de conocer con precisión los alcances del decreto que fue publicado el día de ayer y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano. Y 4, México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. He pedido al secretario de la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos pues lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante. Entonces vamos a esperar esta comunicación y por supuesto vamos a estar informando. Presidenta, pero más allá de estos alcances del decreto del presidente Trump, México no va a dejar sola a la isla. A ver, nosotros tenemos que saber los alcances, porque tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles. Queremos saber los alcances y siempre buscar las vías diplomáticas, la no confrontación, el diálogo, buscar las vías diplomáticas y buscar distintas maneras de apoyar. Estados Unidos está enviando, por ejemplo, ayuda humanitaria a la isla, alimentación y otros insumos a la isla, al pueblo cubano. Y nosotros buscaremos la manera, sin poner en riesgo a México, evidentemente, pero de buscar pues la solidaridad siempre con el pueblo cubano. Y vamos a esperar a esta comunicación y conocer los alcances de este decreto. Gracias, Presidenta. En otro tema, si me permite. Por cierto, no se tocó este tema porque es muy importante en la llamada que tuve ayer con el presidente Trump. En ningún momento lo mencionó él y dado que no lo mencionó él, nosotros no tocamos el tema. Es decir, hablamos de la relación México-Estados Unidos, no se tocó el tema de Cuba. Y en la tarde pues viene esta publicación y siempre vamos a buscar la vía diplomática y hacer un llamado, primero a la autodeterminación de los pueblos y segundo pues a evitar una crisis humanitaria del pueblo cubano. Resulta perturbador pensar en este escenario en el que se materialice este decreto de Estados Unidos. Pues no se sabe cuánto podría resistir el pueblo cubano a esta pues agudización de el bloqueo histórico que de por sí ha lastimado históricamente a la isla, pues ahora recrudecerlo pues sería terrible y tal cual como lo dice la presidenta, sí puede provocar una crisis humanitaria. Pero así Estados Unidos. Más adelante, en la conferencia también la presidenta fue cuestionada sobre si esta orden ejecutiva de Cuba afectará a México y si por lo tanto se dejaría de enviar petróleo a Cuba. Ella pidió esperar a que primero se analicen bien los alcances. De hecho, ya lo acabamos de escuchar, habrá un diálogo sobre este tema entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio. También ella recalcó el interés de México y de su pueblo en que no haya una afectación a la vida del pueblo cubano.
Por último, insistió en que México quiere manifestarle justo eso al gobierno de Estados Unidos, en que debe evitar esa crisis humanitaria en Cuba, pero también nosotros, el gobierno de México, queremos cuidar que no haya aranceles a nuestra economía. Vamos a escucharla. Decía hace unos minutos que iba a esperar a ver los alcances de esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. En caso de que sí afecten estos aranceles a México, ¿el gobierno de México dejaría de enviar petróleo a Cuba, presidenta? Vamos a esperar. Es muy importante que se conozca esto. Por cierto, ayer el director de Pemex, fíjense, se ha enviado a Cuba, lo va a presentar el día que venga a la mañanera. Es menos del 1% de lo que produce México. También para ponerlo todo en contexto, en términos de la parte de contratos y de la ayuda humanitaria. ¿Qué quiere decir la ayuda humanitaria? El petróleo en México y también en Cuba y en otros lugares del mundo, pues se utiliza para los vehículos, una vez que es refinado, para el transporte o para que funcionen plantas de generación eléctrica. Entonces imaginemos que no hubiera electricidad. Pues al no haber electricidad no funcionan los hospitales, no funcionan los refrigeradores y se genera pues una situación de humanitaria, como decimos, de afectación a la vida de las personas. Entonces nuestro interés es que eso no ocurra con el pueblo cubano. Y yo creo que es el interés no nuestro, del gobierno, sino de todo el pueblo de México. Y eso es lo que queremos manifestarle al gobierno de los Estados Unidos. Pues que es muy importante que no haya una situación de crisis humanitaria en la isla. Entonces di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores para que hable esto con el gobierno de los Estados Unidos o que ellos envíen el petróleo. Es un tema de apoyo al pueblo cubano. Por supuesto no queremos poner en riesgo que haya más aranceles a México, sino sencillamente por la vía diplomática, pues buscar un esquema de diálogo, de comunicación que permita que no haya una situación pues grave para el pueblo cubano, que de por sí ya está viviendo una situación muy difícil. Entonces, esa siempre va a ser nuestro posicionamiento, sin poner en riesgo evidentemente a México, pero buscar por todas las vías, como siempre lo ha hecho México, la manera de apoyar. Y también hay otras formas de apoyar con ayuda humanitaria si no es directamente el petróleo, que Estados Unidos está enviando alimentos, está enviando otros apoyos. Pues México siempre va a ser solidario, buscando siempre la mejor manera de apoyar solidariamente al pueblo cubano. Pues ya tenemos ejemplos devastadores, lo de Gaza, lo de Venezuela, o sea, lo que quiere Estados Unidos es el control. No fue, por ejemplo, en Gaza el tema de parar la guerra, de parar el genocidio, fue parar un bombardeo para hacerse de esas tierras y presentar a los millonarios del mundo un plan de inversiones para la nueva Gaza. En Venezuela no era la lucha contra Maduro, sino simplemente era hacerse de su petróleo. Ahora esperemos que no crezca el tema contra Cuba, pero pues sin embargo hay que seguirlo de cerca.